encuentros en Majadahonda. Os voy a dejar con Beatriz, que va a ser ella la que nos va a presentar a nuestros dos ponentes de hoy, ¿vale? Gracias, Juan. Bueno, hoy estamos aquí para hablar sobre el consumo energético. Hace no tanto tiempo la transición ecológica se veía como algo como súper lejano, muy alejado, ¿no?, del día a día de cualquiera de nosotros. Pero de repente, en las últimas semanas, en los últimos meses, estamos teniendo que calcular pues cuándo ponemos la lavadora, si la ponemos por la noche, por el día, un martes, un sábado, ¿no? O sea que está afectando directamente en nuestro día a día. La verdad es que creo que aquí todos estaremos de acuerdo en que la transición ecológica debe ser, entre otras cosas, justa y debe tener en cuenta, no solo que sea limpia o que sea democrática, sino que sea accesible y que permita que tengamos unos estándares de vida pues relativamente mejores, ¿no? Cada vez. Así que nada, bueno, hoy estamos aquí con mis compañeros Jacobo Iglesias y Héctor de Lama, que son unos expertos en la materia impresionantes. Héctor nos va a hablar un poco más de la perspectiva de cómo abordar este reto desde las políticas públicas y Jacobo más de cómo, bueno, sí, ¿no? Más o menos. Y Jacobo sobre todo nos va a hablar un poco de cómo nosotros como ciudadanos también podemos influir, ¿no?, en que bueno, pues en que nuestra factura de la luz cambie y en que al final, por tanto, también puedan terminar cambiando ciertas políticas públicas, ¿no? En qué capacidad de influencia tenemos nosotros como ciudadanos. Así que nada, Héctor, si quieres empezar ya. Vale, pues como te voy a hacer de pie porque si no yo soy muy inquieto, así que voy a hacértelo sentado. Entonces, yo os voy a ir contando un poco cómo llegamos al precio de la luz que tenemos, ¿no? Porque vemos todos los días en la tele pues, que ha subido la luz, que ha bajado la luz y no sabemos muy bien pues, qué está pasando, ¿no? De dónde vienen estas subidas y estas bajadas de precios y cómo se forman los precios que luego llegan a la factura. Entonces, pues espero ir aclarando una serie de cosas mientras vaya presentando esto. ¿Vale? Bueno, lo primero es contaros un poco, cada vez que vemos la tele que se habla de energéticas y tal, exactamente qué son esas empresas, ¿no? Pues vemos que realmente en todo lo que es el esquema del sistema eléctrico español hay pues, muchos agentes. Entonces, primero están los que generan electricidad, luego los que las transportan, estos cables de alta tensión que vemos desde las carreteras, que son muy grandes, luego los distribuidores, que son otros cables que también vemos de las carreteras, algo más pequeñas, y luego las comercializadoras, que son las que os lleva la factura a casa, y por último los clientes, que somos todos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, esto luego se relaciona en estos distintos agentes pues de formas un poco complejas. Entonces, voy a presentar primero un poco los agentes. Como os decía, están aquí primero las centrales de generación, o sea, algunas que son renovables, tal, luego la red de transporte, donde están estos cables tan característicos, la red de distribución, donde están los cables algo más pequeños, y por último nosotros los consumidores y también los consumidores industriales, que no los vemos todos los días, pero ahí están. Entonces, ¿quiénes son las empresas generadoras? Pues muchas veces cuando hablamos de las energéticas, pues muchas veces nos referimos a estas, otras veces hablamos de las energéticas y no nos referimos a estas. Pero bueno, aquí las generadoras principalmente están las que seguramente a todos nos suenen. Iberdrola, Gas Natural, Endesa, EDP, etc. Y entonces, pues nada, estos generan electricidad, como os decía, pues de estas maneras, ¿no? Pues con nuclear, con eólica, con solar, con termosolar, con centrales de gas, con presas. Y más o menos ahora, ¿cómo está el panorama? ¿Qué tenemos instalado? Pues bueno, pues aquí tenemos una lista, un grado de la potencia que tenemos instalada y por otro lado de la energía. Entonces, un poco para tener una intuición muy general, sin meternos en detalles de cuál es la diferencia entre una cosa y otra, es que la potencia es lo que he instalado, pero claro, no todo funciona a todas las horas. Entonces, teniendo en cuenta cuánta funciona cada cosa, cuántas horas funciona cada cosa, vamos a la energía, que eso es realmente lo que nosotros compramos. Entonces, como veis, nosotros compramos mucha eólica, mucha nuclear, bastante gas, mucha hidroeléctrica, cogeneración y solar. Esas son las principales. Y bueno, esto es lo que se genera a lo largo de todo el día. Durante esto aquí, por ejemplo, es la nuclear, aquí durante las horas de sol vemos que tenemos mucha solar, y entonces a lo largo del día el mix va cambiando. Y bueno, toda esta electricidad que se genera en las distintas formas, pues tiene que llegar a nuestras casas de alguna manera, y es por la red de transporte. Estos son grandes cables, esto lo lleva a red eléctrica, que red eléctrica es un 20% pública, ¿vale?
es una empresa muy regulada, no solo por ser pública, sino porque tiene mucha responsabilidad. Y ellos se encargan, pues tienen unas pantallas super guays, con muchísimas dibujos y cosas, y ahí se gestiona todo el sistema eléctrico. ¿Vale? Y luego, bueno, es una descripción suya un poco para donde explican qué hacen la eléctrica. Y luego llegamos a las de distribución. ¿Vale? Las de distribución son las que tienen los cables un poco más pequeños, como ese de ahí que está detrás de esa cosa. Y estas, a diferencia de red eléctrica, no son públicas. Y bueno, no tienen una participación pública y también están bastante reguladas. Y estas no suenan, porque son las mismas del principio, son las mismas que las generadoras. Entonces han aparecido en un momento las generadoras y ahora otra vez la distribución. Y tienen repartido el país pues, como si fuera esto la reconquista. Tienen repartido distintos reinos para cada una. Entonces en Madrid, por ejemplo, pues aquí, por ejemplo, la red de distribución la lleva Iberdrola. En otras zonas de Madrid, pues Naturgy. Y así. Y por último llegamos a las comercializadoras y a la factura de nuestra luz. Y entonces las comercializadoras pues están todas como he dicho antes, pero también hay muchísimas más, porque hay comercializadoras ahí hasta, no sé si llegan a 1000, pero vamos, hay muchísimas comercializadoras desde, imagínate, PP Móvil, pues PP Móvil tiene una opción de energía, pues también. Y luego las de siempre, las 4 del mismo. Entonces es un poco los actores del mercado. No sé si voy muy rápido, muy despacio, no quería detenerme más aquí. Y luego, volviendo a nuestro esquema inicial, tenemos los actores, que hemos visto estos 4, y vamos a ver cómo se relacionan. Entonces, se relacionan, yo creo que la parte más interesante de estos días es el mercado mayorista, o el pool. Y el pool es básicamente cómo va a beneficiar desde la generación hasta la comercializadora, cómo va físicamente, ya lo hemos visto por los cables, pero cómo va económicamente es a través de este mercado, que es el mercado mayorista. ¿Vale? Entonces el mercado mayorista, y esto si algunos habéis visto algunas clases básicas de economía, igual os suena, lo que hace es que expresa una curva de oferta y una demanda. Entonces, ¿qué es una curva de oferta y una demanda? Pues bueno, la curva de oferta que tenemos en verde es a qué precio están dispuestos a vender la electricidad. Y la azul, la curva de demanda, es a qué precio están dispuestos a comprar la electricidad. ¿Vale? Entonces, claro, aquí nos tenemos que parar un momento, porque, por ejemplo, pongamos que tengamos una central de gas, ¿vale? De ciclo combinado. Pues ellos a qué precio están dispuestos a vender la electricidad. Pues están dispuestos a vender la electricidad a un precio que les permita comprar a ellos el gas que están quemando. Entonces, si el gas está subiendo, ellos van a estar dispuestos cada vez a un precio cada vez más alto. Y entonces, en cambio, por ejemplo, la solar o la eólica, ¿a qué precio están dispuestos a vender la electricidad? Pues realmente, una vez que tienen instalados los paneles, el hecho de que salga el sol o que sople el viento no les supone más coste. Entonces están dispuestos a venderlas incluso a precio cero. ¿Vale? Esto puede parecer antiintuitivo, pero como esta curva expresa lo que están dispuestos a vender, pues unos siempre tienen que reflejar sus costes y otros no tienen costes marginales, se llama, no tienen costes adicionales por generar más electricidad. Y luego aquí está la curva de demanda, que es al precio al que las comercializadoras están dispuestas a comprar electricidad. Pues esto es muchos conceptos, no sé si voy rápido. ¿Sí? Bueno. Y donde se cruzan es el punto de equilibrio. Luego preguntas al final, por eso es un trabajo. Si hay alguna pregunta intermedia, pues sí. Levantar la mano. Oye, que no me he enterado exactamente de esa oferta y demanda, no me he enterado del todo. Sí. ¿Los precios de oferta están regulados de alguna manera? No. Es decir, que el gas sea más caro o más barato da lo mismo a efectos de que tiene la central de ciclo combinado. Vale, entonces o sea, ellos pueden poner unos beneficios por encima, no los que quieran, sino unos beneficios máximos. Hay una cierta regulación. Sí, realmente, o sea, la regulación sobre todo es el funcionamiento mismo del mercado. Si ellos pusieran unos precios de gas mayores, entonces su central, en vez de estar aquí, igual se vería expresada por allí. Entonces, ponen unos precios mayores, pero es más probable que se queden fuera del mercado. ¿Vale? Porque todo lo que está del punto de equilibrio para allá no entra en el mercado. Entonces, si tú pones un precio, estas centrales entran en orden de precio. Entonces, si tú pones un precio más alto, tu central está en el orden más tarde. ¿Vale?
No sé si... Repite. ¿Sí? Entonces, o sea, aquí las centrales, o sea, pueden poner básicamente, no todas pueden poner el precio que les da la gana, pero algunas sí, ¿vale? O sea, la mayoría sí. Entonces, aquí se organizan las centrales en orden según el precio al que están dispuestos a vender la electricidad. Si tú dices, wow, yo solo estoy dispuesto a vender la electricidad carísima, carísima, vale, pues entonces vas más tarde en esta lista de centrales. Por ejemplo, allí hay unas centrales que solo están dispuestas a vender si es carísima la electricidad. ¿Sí? Aquí pega hablar de los 30 euros por el gas o no? Claro, pues ahora veremos después de esto. Entonces, lo que es más antiintuitivo, y es donde yo veo que la mayoría de gente se rasca la cabeza, es que aunque estas de aquí están dispuestas a vender a precio cero y estas de aquí a precios muy bajos, toda la electricidad se vende al precio en el que se cortan las dos curvas. Toda la electricidad se vende a 315 en este caso, que os he puesto de ejemplo. ¿Vale? Si veis que aquí hay dos curvas verdes, es porque bueno, luego se reorganizan un poco por temas técnicos de que la electricidad de Galicia no es fácil llevarla a Andalucía y viceversa, ¿vale? Pero bueno, esencialmente el concepto es que hay dos curvas y toda la electricidad, sin excepción, se... La demanda la hacen los distribuidores, no los consumidores, los comercializadores. los comercializadores. Pero la demanda general no es elástica. La demanda del consumidor, que se gasta todos los días, está fijo. En principio... Dependiendo del año, de la estación, del frío, de bla bla bla. Claro. De la hora. Entonces, sí, esto se repite... ya, pero eso lo deciden a dedo los distribuidores. No, el consumidor no tiene nada que ver. Nada. En principio no. En principio, efectivamente, el consumidor, lo único que le dice a Naturgy es yo tengo esa tarifa, y entonces Naturgy ya se encarga de estimar cuánto vas a consumir a cada hora, te agrega con un montón de otros consumidores y va aquí y dice yo tengo que darle electricidad a tanta gente, esto es la cuánta electricidad, y yo la estoy pidiendo una tarifa, entonces yo creo que la puedo comprar por este precio. Entonces aquí la curva de demanda son siempre las comercializadoras que agregan. ¿Por qué? Porque si no sería muy incómodo que cada uno de nosotros fuera para cada una de las 24 horas del día de todos los días del año y dijera yo compro electricidad a tal precio. Entonces aquí las comercializadoras tienen una función de agregación de toda la demanda. ¿Cómo la agregan? Pues en base a lo que nosotros le contratamos. Si nosotros le contratamos a la distribuidora, pues mira, yo voy a pagar a tanto, pero si dicen, vale, pues nosotras vamos al mercado y decimos a tanto yo estoy dispuesta a comprar. ¿Por qué? Porque yo me he comprometido con esta gente a que se lo venda tanto por las tarifas. ¿Sí? Más o menos. Esto, todas las preguntas, porque esto es un salado, esto es muy lío. Más o menos. ¿Y ese precio se hace cada hora? Esto se repite para las 24 horas del día, los 365 días del año. Por horas. Sí, eso es, por horas. Luego hay pequeños ajustes dentro de cada hora, pero eso es. Y no son instantáneos. Los ajustes sí son muy instantáneos, pero no se deciden. No influyen en el precio. Sí, pero en otros mercados más complejos, pero la variación es muy pequeña. La variación que hay dentro de cada hora es de órdenes porcentuales de 1, 2, 3%. ¿Vale? Son muy pequeños. Y se hacen de otra manera, y ahí entra mucho el papel de la gente de los ordenadores guays. Estos. Porque aquí estos tienen que ajustar lo que se ha ofrecido en el mercado con lo que de verdad está ocurriendo. Y entonces a veces mete un telefonazo, suelta agua en esta presa, enciende esta central de gas. Y entonces ahí se descompensan a esa presa, a esa central de gas. Claro, pero esa presa, esa central de gas, en el conjunto de lo que es la electricidad de España es muy poco. Y entonces los ajustes que se hacen al precio son muy pequeños. Pero siempre es a más, siempre es que... No, a veces a menos, porque imagínate, a veces, imagínate, estaban esperando, eso sobre todo con las renovables es complejo. Porque imagínate que hace más viento de lo que es, y entonces dicen, uy, hay que parar esa central de gas. O hace más sol del que esperaban, hay que parar esa otra central. Entonces esos ajustes se hacen tanto a la alza como a la baja. Y eso de que desaguaban, no las hidroeléctricas desaguaban para no tener oferta. Claro, bueno, entonces, ahora vamos a eso. Aquí, como en la curva de oferta y demanda, realmente las empresas tienen mucho control sobre lo que ocurre aquí, sobre la curva de oferta.
¿Por qué? Porque ellos deciden cuánto se quema, cuánto gas se queme, cuánto no, y sobre todo, y lo que es más fácil de manipular siempre es la hidroeléctrica, cuánto agua soltamos y cuánto no. Y entonces a veces pueden soltar de un sitio y no de otro para que luego en el ajuste siempre salga al alza, como comentabas tú. O lo que pueden hacer es bueno, pues hay un día en el que bueno, va a haber muchas renovables, no soltamos nada de agua para que sí o sí la última central de todo entre el gas. Porque imagínate, si sueltas aquí unas presas, desplazas esta curva verde hacia allá y en vez de cortarse aquí arriba, se corta aquí abajo. Y al cortarse aquí abajo el precio es menor. Y el precio no es menor solo para esta, el precio es menor para todos. Entonces, con gestionar muy bien estas pocas de aquí, manejan la rentabilidad de todas, incluso de centrales que no son suyas. Ahora, por ejemplo, imagínate, pues una empresa pequeña, Fotovoltaico, Excelio, tal, montan pequeños parques fotovoltaicos. Esas siempre ofrecen aquí. En cambio, las de toda la vida, por así decirlo, Iberdrola es básicamente la que más presas tiene, ¿vale? Toda la manipulación del mercado la suele hacer Iberdrola. Iberdrola puede decir, hay una empresa que tenemos enorme en España que se llama Aldea Dávila, que es más grande que una central nuclear, ¿vale? En términos de lo que produce de electricidad. Pues de hecho abro esa presa y entonces desplaza la curva hacia allá, o al revés, cierro esa presa y entonces la mueve para acá, ¿vale? Tienen mucho control, sobre todo por la hidroeléctrica. ¿Y cómo consiguen tener tanto control sin hacerse competencia a las cuatro? Claro, pues la cosa está en que, claro, precisamente como son solo 4 y saben más o menos qué presas tiene cada una de ellas, pueden estimar qué va a hacer la otra. Y como tienen unos intereses comunes, por ejemplo, imagínate, un día hay mucho viento y mucho sol, entonces lo que no quiere ninguna de las 4 es soltar agua, porque si sueltan agua, este precio se va para allá y cae a cero, entonces las 4 retienen agua. ¿Que podrían haberlo decidido el día de la comida el día de antes? Sí, pero no hace falta. No hace falta, porque como solo son 4 y tienen unos intereses comunes, porque además las 4 tienen más o menos las mismas centrales, las 4 tienen tanto unas pocas nucleares, unas pocas hidroeléctricas, mucho gas y unas cuantas renovables también. Entonces, como tienen un mix interno dentro de cada empresa similar, entonces suelen hacer cosas similares. Lo que le conviene a cada una, le conviene a las demás. Muy distinto es esto a las empresas nuevas que están llegando. Las empresas pequeñas solo tienen renovables. Ninguna empresa pequeña, nueva, se va a meter a un ciclo combinado. Estamos locos, estamos sacando el gas del mix poco a poco. Entonces, claro, lo que les interesa a las grandes no siempre interesa a las pequeñas. Pero hay un tema con las pequeñas. Te pregunto a ver si estoy equivocado o no. Tú, pues, yo, por ejemplo, yo tengo contratado luz con una empresa que tiene básicamente instalación de paneles solares y que también es comercializadora. Entonces, lo curioso es, por un lado, evidentemente que suban los precios de la electricidad hace que la electricidad que ellos están aportando, que efectivamente es renovable, se la están pagando a un precio muy alto. Pero ¿cuál es el problema? Que si tienen muchos clientes, como ellos tienen que ir a comprar, y claro, tampoco generan tanto al final pueden verse ahogados, que creo que nosotros que te dicen, no vamos a coger más clientes. ¿Por qué? Porque si cogemos más clientes tenemos que comprar más electricidad en el mercado de la que nos están pagando nosotros, que generamos, y que al final es una situación absolutamente increíble, que es que una empresa pequeña diga, no, es que nos conviene mejor tener menos clientes que más, porque nos podemos ver abocados a irnos al garete por tener más clientes en la rama comercializadora. Eso es. Pero sí, creo que este sistema lo que acaba, a ver si me equivoco, te pregunto si es eso. Este sistema de alza de precios muy fuerte lo que puede acabar es con la competencia en el sector de la comercialización. Eso la va a reventar las pequeñas productoras comercializadoras, o sea, como siga subiendo mucho y no estén en la parte de la producción, se van al Eso es. Este sistema tiene ese riesgo, tiene ese riesgo y otros muchos problemas también, pero efectivamente, y de hecho en Europa, que más o menos tienen todos un sistema muy similar, básicamente, que eso se llama mercado marginalista, porque el que fija el precio es el marginal, el último, han quebrado muchísimas comercializadoras. ¿Por qué? Por exactamente eso mismo, porque han subido los precios a los que ellos tienen que comprar la luz en el mercado, pero ellos con sus clientes ya habían fijado en un contrato estable que se mantiene todo el año un precio más bajo. Entonces tenían que comprar a un precio alto, tenían que sí o sí a sus clientes mantenerse en los contratos a un precio bajo y quebraban. Claro, esto no le pasa a Iberdrola, porque Iberdrola está al otro lado. Entonces,
Si un lado es caro, el otro lado es caro. Y Es que pueden bajar incluso la tarifa, que ya le están haciendo bien. ¿Sí? Le están bajando la tarifa. Si es que esta cuestión, la gente no la entiende. Yo tengo amigos que dicen, no, es que tú controlas cada hora lo que pongo. Le digo, compadre, enséñame tu factura. Te digo, chaval, que te está bajando la luz. Y es que la gente no sabe leer las facturas, que te están bajando la luz. Y dice, ¿y eso por qué? Dice, hombre, porque tú la tienes contratada con una grande y la grande está ganando tanto dinero por la dada de producción que es capaz de hacer dumping. Es decir, yo bajo los precios y yo lo que quiero es quedarme con todo el mercado de clientes. Sí, incluso una cosa que ha pasado este año es que al bajar todos los impuestos, mucha gente que tenía la misma factura que el año pasado y consumía más o menos lo mismo, como la factura era la misma, la parte de la energía, como los impuestos sí que han bajado, pues entonces te salía mucho más barato. Pero que incluso que te bajen el precio del kilovatio hora, que Sí, lo están sí. haciendo. Ahí. Naturgy lo está haciendo. Sí, 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 ahí. Lo ves y dices, de un mes a otro, de diciembre a enero, les está bajando el precio. Sí, hay muchas prácticas anticompetitivas. Pero luego son los costos fijos que se llevan un pedazo enorme, o sea que da igual lo que se consuma. No estoy seguro. Te paso la pregunta de Mayer y me aclaras. A ver, ¿qué ventajas tiene, al menos en teoría, el mercado capitalista? Muy buena La pregunta, lo que yo he leído por ahí, pero no me acabo de enterar, es que la gran diferencia de precios que hay entre unas y otras lo destroza el mercado. Pero cuando no había solar, era muy poca, ¿por qué el mercado marginalista y por qué Europa se resiste como gato panza arriba para cambiarlo? Pues es una muy buena pregunta y sobre esto hay bastantes seguros. La principal gracia del mercado marginalista es que premia mucho a las tecnologías más eficientes. Todas estas de aquí siempre entran en el mercado, siempre, un panel solar, una eólica, siempre que hay viento, siempre que hay sol, siempre participan. Entonces, les beneficia mucho. Y en cambio, el carbón, ¿dónde estaría el carbón? Pues por ahí. ¿Dónde estaría el gas? Pues por aquí. De hecho, mucho del gas no entra. Todos los días en España hay 26 gigas de potencia de gas que podríamos encender, pero no la encendemos, solo se encienden 10. ¿Eso qué quiere decir? Que hay 16 gigas de gas. ¿Vale? Para que te hagáis una idea, el consumo máximo de España se dio con Finomena y fue de 44 gigas. ¿Vale? O sea que hay muchísimas plantas en España paradas de gas, por ejemplo. ¿Y es por qué? Porque las expulsan todas las que entran por aquí, principalmente las renovables, también la nuclear, en cuanto a precio. La nuclear es un jaleo que, bueno, si vas a ir más adelante, puedo contarte. ¿Será la circunstancia que haya energía, o sea, que se llegue a producir energía eléctrica que no se llegue a volcar? No, que una cosa es que esté instalada, Pero no la llevan a pero producir. no la enciendan. Vale, Eso vale. es. Entonces, en España hay muchas centrales, muchísimas, de carbón, de gas, que están paradas. Y son estas las que aparecen por aquí. Estas, todas las que están desde aquí hacia mi izquierda, están paradas. Entonces, este sistema, la ventaja que tiene es que entran las más eficientes siempre. Y las no tan eficientes no entran todas las veces. ¿Cuál es el gran problema de este sistema? Pues que antes el gas estaba como por aquí, estaba mucho más abajo. Y entonces de repente ha subido el gas y entonces sube todo esto. Y entonces se cortan estas oscuras muy arriba y entonces todas las centrales, no solo el gas, todas las centrales reciben muchísimo más dinero. Los beneficios caídos del cielo. Bueno, más o menos. Bueno. Los beneficios caídos del cielo se suelen entender mal porque es exactamente esto, pero en concreto es que hay unas centrales, o sea, lo más intuitivo de cómo funcionaría esto, ¿qué sería? Pues que le pagáramos a cada central lo que más o menos cuesta producir en esa central. Imagínate, pues cuesta tanto en tal central, cuesta tanto en tal central, pues te pagamos tanto, cuesta tanto, pues al final les pagamos una especie de coste medio de lo que parece las centrales. Eso es el sistema que había, que se llama el marco legal estable, que estaba hasta 1997. ¿Vale? Y en el 97, desde Europa, y porque sobre todo el PP le pareció muy bien, porque en Francia, por ejemplo, hicieron una excepción, en el 97 se dijo, no, todas las tecnologías de antes, que ya se les había asegurado una retribución, las pasamos al mercado marginalista. Entonces, esa trampa de que a unas centrales hidroeléctrica y nuclear principalmente se les había asegurado una rentabilidad muy baja, muy moderada, y ahora se les ofrece una rentabilidad mucho más alta, eso es lo que llamamos, eso es el principal tipo de beneficios caídos del cielo, pero no son los únicos. Esto es algo.
Entonces, básicamente los beneficios caídos del cielo son todos aquellos beneficios que no derivan de la estrategia empresarial de una energética, sino de un cambio regulatorio. Pues son caídos del cielo, porque ellos no se lo han currado. Ellos no han dicho, vamos a hacer una estrategia en PES y vamos a invertir en esto porque es interesante. No, no. Hay un cambio regulatorio, y de repente tiene más beneficios. Entonces, en el caso de España, el más flagrante es el que había un marco legal antes del 97 para unas centrales, el marco legal estable, se les aseguraba una rentabilidad, de repente cambia la ley y se les dispara la rentabilidad para todas las centrales, nuclear e hidroeléctrica. Esto en Francia hizo una excepción, hicieron que toda su nuclear no entra en el mercado nacionalista. Toda la nuclear francesa, o gran proporción, se llama el mecanismo ARENH, entonces la nuclear se vende siempre al mismo precio. Entonces en Francia parte sale al mercado nacionalista, pero una gran proporción se queda fuera del mercado nacionalista. Se queda a un precio muy bajo. Hace 30 años, más o menos, yo empecé a trabajar en energía solar fotovoltaica hace 30 años, luego me dediqué a otras cosas. Hace 30 años el precio de las células era muy alto, cambió la tecnología al final y está más bajo, entonces la energía fotovoltaica era muy cara por los costes de instalación, los costes de los paneles y demás, y no era rentable. Ahora que ha bajado el precio del panel, la ciudad es mucho más barata, pero ¿cómo amortizan? Es decir, si alguien monta un parque solar o un parque eólico, ¿cómo amortiza? No incluir los gastos de amortización en el precio del coste, no solo aumente gastos de mantenimiento y... Claro, la cosa está en que, aunque aquí, aquí efectivamente aparece en cero, porque la solar no tiene, por así decirlo, un gasto adicional como tiene el ciclo combinado. O sea, el gas, cuando opera, gastas más gas. Pero la solar, cuando sale el sol, no gastas más dinero. Entonces, por eso está haciendo. Aunque no tiene eso, como las solares que están por aquí se las retribuye al precio de todas las demás, entonces consiguen dinero no solo para su mantenimiento, sino también para su amortización, gracias a que participan en el mercado, reciben la retribución mucho más alta. Entonces, aunque ellas ofrezcan esto, no reciben esto, reciben todo esto de aquí arriba. Y entonces eso les permite con eso pagar. ¿Qué pasa? Había un problema aquí, y esto va a ser, no sé si vamos a llegar a esa parte, entonces he creado una especie de versión ampliada de esta presentación, ¿vale? Hay una pantalla en negro aquí, pero bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces hay demasiadas, ocurre a veces que hay demasiado sol, o no sé si es demasiado, pero vamos, hay mucho sol y mucho viento, y entonces donde cortan es ahí abajo. Cortan muy abajo las dos curvas, y el precio de toda la electricidad es bajísimo, ¿vale? Esto va a ocurrir mañana viernes, por ejemplo, por la tarde. Y esto es un ejemplo del año pasado, ¿sí? Ahí está la fecha. Entonces, en estos días en los que el precio está súper bajo, las energéticas tienen que vender electricidad muy barata, se joden. Y claro, aquí, ¿qué pasa con las centrales solares? Que como te contaba hace un momento, consiguen su rentabilidad gracias a que siempre reciben un precio muy alto, el del gas. Pues que en estos casos es muy difícil conseguir amortizar esos costos. A estos casos en los que las dos curvas de oferta y demanda cruzan tan bajo, porque hay mucha generación renovable, se conoce como canibalización de precios. Canibalización de precios. Sí, es todo muy dramático. Es todo muy dramático. ¿Y eso qué es básicamente? Pues que al producir ellas mismas tanta generación, se comen su propia rentabilidad. Bajan tanto el precio del pool que se comen su propia rentabilidad. Pero les está costando muy poco producirlo, por lo tanto, les están pagando el precio de la energía más cercano a lo que realmente son sus costes. Claro, o sea, lo que pasa es que en general, como dices, como entran otras energías, lo que se les está es sobrepagando. Eso es. Que además, si entiendo bien, todo esto que se ha hablado del mercado marginalista es con el objetivo, supuestamente inicialmente, de favorecer más implantación de renovables y tal, pero porque en realidad les está sobrepagando la energía, es decir, está diciendo, usted está produciendo energía, le está costando X producirla, pero se la estamos pagando al precio de la que más cuesta producir. Claro. Entonces le estamos haciendo un beneficio para que usted implemente más producción de este tipo. Claro, esa es la idea. La idea era que con este sistema, claro, tú estás aquí, como estás pagando a esas centrales mucho más, le estás pagando muchísimo, estás animando a que se metan mucho. ¿Qué pasa? Que en torno a 2014-2015
Lo que ocurrió es que estos episodios que veíamos aquí, esto no me aclaro aquí, estos episodios que veíamos aquí de canibalización de precios cada vez eran más frecuentes. Entonces, estos episodios sí que están por debajo de su rentabilidad, ¿vale? Porque para que una fotovoltaica sea rentable, tiene que estar esto en torno a unos 25, 30 euros el megavatio, ¿vale? Entonces, todo lo que está, si está por debajo de esto, están perdiendo dinero. Claro, normalmente está por encima, entonces normalmente ganan dinero. Pero ¿qué pasa? Que empezó a darse esto con bastante frecuencia y entonces las empresas se achantaron, sobre todo los bancos, dejaron de dar préstamos a las empresas de renovables para instalar pues, renovables, eólica y solar por España. Y entonces ante eso, y esto ya acaba la presentación, ha habido dos soluciones. Una de ellas viene del sector público y son las subastas del MITECO, las llamadas Pay as Bid, pagas según has pujado, y en estas subastas el precio no se determina como hemos visto antes, no es como en el mercado mayorista, no es todas al precio de la más cara, no. En estas el precio es al precio al que te comprometes tú desde el principio, desde antes de construirla. Entonces en estas, por ejemplo, ha habido dos hasta ahora, pues ya son muy recientes, y en estas la fotovoltaica, por ejemplo, ofrece a 30 y entonces va a estar recibiendo 30 siempre, ¿vale? ¿Por qué existen estas cosas? Pues como decía, porque para que la fotovoltaica sepa que sí o sí va a poder rentabilizarse, porque de la otra manera la fotovoltaica tenía miedo de que por el hecho de instalarse empujara mucho la curva de oferta hacia abajo y los precios donde se cortan estuvieran por debajo de su rentabilidad, por debajo de 30. O sea, que ocurriera demasiadas veces la canibalización de precios, ¿vale? Entonces, para protegerse de la canibalización de precios, lo que se crea es esto, donde siempre, esté el mercado por arriba, esté el mercado por abajo, siempre pagan a 30. Claro, 30 es mucho más barato que los precios que estamos viendo hoy en día, que son de 200. ¿No? Entonces, aquí las renovables tienen asegurado ese precio sí o sí, el mercado esté por arriba, el mercado esté por abajo, y a cambio, pues eso, no sacan mucho más, pero tampoco pierden. Una pregunta que me deja estupendo. En el mercado marginalista donde se cruzan, ¿realmente les están pagando por debajo de costes sí, a las renovables? Muy ocasionalmente, porque los Porque a mí eso me suena un poco a chantaje de, como me la pagan siempre a precio de caviar, ahora que voy a vender esto al precio que realmente toca, joder, igual no tengo que producir tanto de esto, porque además es que, tal como has comentado, el mercado marginalista con la canibalización de precios, intuitivamente lo que te está diciendo es que a las empresas ya no les interesa instalar potencia renovable. ¿Para qué? Pero esto ocurre muy de vez en cuando. Ocurre muy de vez en cuando. Ocurre solo cuando hay muy poca demanda, como imagínate un puente, la gente está por ahí y tal, las fábricas están paradas, hay muchísimo viento, muchísimo sol. Entonces, efectivamente, en esos casos se tendrá que por debajo del coste que tendrían para ser rentables. Pero ocurre muy de vez en cuando. Pero empezó a ocurrir con cierta frecuencia, las empresas, sobre todo los bancos, porque las empresas sí que decían, bueno, tenemos modelos climáticos que pueden predecir que va a ser rentable, no, pero los bancos no, los bancos dicen, mira, yo no me meto a darte un préstamo para una fotovoltaica si el hecho de que tú la metas hace que sea más probable que no la puedas pagar. Y entonces se crea ese otro sistema que os he dicho, subastas, y otro sistema más que es por parte del sector privado, que son los PPA, Power Purchase Agreement. Y esto es simplemente que las comercializadoras hablan con las generadoras sin pasar por el OMIE. En vez de pasar por el mercado que hemos visto antes, directamente unas y otras hablan entre ellas, mira, yo te voy a vender tanta renovable a tal precio. Y ya está. ¿Y cómo se integra eso en el mercado general? Bueno, nada, eso queda fuera del OMIE. ¿No hay mercado ahí? Que hay un mercado de intercambio, ¿no? En español se dicen contratos bilaterales. Esto es simplemente... Eso no va para el consumidor final. Sí, va para el consumidor final, pero simplemente, pues imagínate, igual tú estás con una empresa que su electricidad, en vez de comprarla en el mercado, la compra a otra empresa. ¿Es decir, que un consumidor tiene mejores condiciones que otro? Sí. Hay algunas empresas, sobre todo esto ocurre lo mismo. Las pymes generadoras suelen ponerse de acuerdo con las pymes comercializadoras. Entonces se ponen de acuerdo y dicen, mira, yo es que he puesto en La Mancha no sé cuántos megas de fotovoltaica, y la comercializadora aquí en Madrid dice, guau, yo es que quiero unos contratos muy bajos, mucho más bajos que los del mercado. Pues a veces simplemente se ponen de acuerdo, no pasan esa electricidad por el mercado y llega al consumidor. Y si al consumidor luego le falta un poquito de electricidad porque ha faltado un poco de sol, por lo que sea, ese extra que para ajustar sí que la compra en el mercado, pero ya es muy poquito. Entonces son estos dos sistemas, tanto las subastas como este sistema, lo que les permite a las empresas evitar
este riesgo de canibalización de precios, este riesgo de que muy de vez en cuando el precio esté por debajo de su rentabilidad. Lógicamente esto lo harán las empresas que tienen producción y comercialización. Bueno, a veces se ponen de acuerdo una pyme de solo generación con una pyme de solo... Es una opción que tienen las Iberdrolas y demás. Claro, o sea, de hecho, a veces, bueno, lo perverso de este sistema es que a veces Iberdrola se lo hace a sí misma, en plan, tiene Iberdrola comercializadora y Iberdrola generación y lo hacen internamente. Y entonces, eso es una de las que comentaba el compañero de que tenías un conocido que le bajaba los precios, eso lo hacen de esta manera. Pero porque es una manera de, cuando están los precios muy bajos, poner un techo sí, un poquito más alto, que eso no es súper alto, pero claro. eso cuando hay valles muy altos, ¿no? Entonces, estos dos sistemas y el anterior son las formas de esquivar el OMIE, el mercado marginalista. Y las cantidades de demanda se saben cuáles son. Se estiman 25 megavatios que ponía ahí. Sí, en el OMIE sí. Luego por fuera hay otras cosas, pero sí son estimaciones que se suelen desviar muy poco. Y cuando los precios están caros, ¿cuál sería la cantidad? Bueno, el primer gráfico que nos has puesto, ¿a qué nivel? Pues, por ejemplo, con Filomena se llegó... Uy, estoy diciendo otra vez. Con Filomena... Ahí está el 25, y sí, en este, al mismo. Sí, claro, porque lo que ha cambiado de uno a otro es que en este hay poca generación renovable y en el otro hay mucha generación renovable, que es lo que le ha empujado para allá. Vale. O sea, que la demanda siempre es la misma. La demanda es muy similar, sí. O sea, cambia mucho, o sea, donde sí que cambia, esto creo que he cogido 2 días diarios. Lo cambia mucho, como llega el sábado y el domingo, baja mucho la demanda. Y en puentes también. Pero los días de diario es casi siempre la misma en todas, en cada una de las horas la suya, ¿no? Pues, por ejemplo, hay sobre todo mucha demanda en el desayuno y en la cena y a mediodía, ¿no? Esos son los 3 momentos. Si vemos aquí cómo es la generación en España, aquí, pues vemos que esto es básicamente a cada hora el precio que hay. ¿Vale? Bueno, el precio no, la cantidad de electricidad que se consume. ¿Vale? Con el coche eléctrico, esos valles se van a acabar. Bueno, en principio esa es la idea. En principio, con el coche eléctrico... Jolín, es que siempre voy al revés. Es que es más intuitivo que la de arriba sea para abajo, ¿no? Darle la vuelta. Lo voy a poner así y no... Entonces, claro, la idea es que una cosa es esto que vemos aquí, que es cuánto se genera, y otra cosa son estas líneas, que es el precio en cada momento. ¿Vale? Entonces, al revés, esto es cuánto se genera y esto de aquí es el precio. Entonces, ¿por qué no van paralelas, no van igual? Esto es decir, ya os digo que las líneas son lo que se genera y las barras es el precio. Pues porque aquí, que hay dentro de este hueco, está la solar. Aunque se genera mucho, pero baja mucho el precio. ¿Vale? Entonces, aunque aquí se genera mogollón, vemos que las líneas están altas, el precio es muy bajo. ¿Por qué? Pues porque la solar, como veíamos antes, empuja la curva de oferta, empuja muchísimo. Por eso es perverso el mecanismo, porque cuanto más renovable entra, más probabilidades hay que el precio sea bajo y por lo tanto yo creo que estás montado para que en algún momento dado no interese. Claro, de hecho, ya digo que más renovable, es decir, durante un tiempo te interesa porque te está pagando el precio de caviar, algo que a ti te está costando menos producirlo. Eso es. Pero si te pasas al producir, claro, todo baja de precio, entonces no te interesa. Llega un momento dado y dices, ¿para qué voy a instalar más? Por eso en 2015 así las grandes dejaron de meter mucha pasta ahí y entonces por eso se han creado estos otros 2 mecanismos, las subastas Pay-as-Bid el MITECO, las subastas del MITECO y los PPAs, los contratos bilaterales, para que sigan existiendo incentivos a meter renovables a pesar del mercado marginalista. Eso es, porque el mercado marginalista es exactamente como lo has explicado. En un principio te viene súper bien meter renovables porque saca unos rendimientos de la leche, pero claro, llega a un punto y dices, uy, que si meto un poco más de renovables me paso y me quedo a precio cero. Entonces no quiero. Entonces, claro, por eso se han creado esos otros 2 canales, uno que es sobre todo en el sector privado y otro en el sector público, para que se pueda seguir poniendo renovables de forma rentable, asegurando las subastas del MITECO 30 euros siempre y 30 euros siempre, el mercado esté por arriba, el mercado esté por abajo, entonces tú pones... además, imagínate para un banco, ¿no? Que le dices, no, yo es que siempre voy a vender a este precio, la unidad, pues entonces te doy un buen préstamo porque sé que lo vas a poder pagar. Y eso es la idea. Lo de los
30 euros por el gas. ¿Qué significa y que si va a ser posible ese precio o no? Y que cómo va a repercutir en el diésel y en el resto de las energías. Claro, pues la idea es que lo que ha propuesto el gobierno de Bruselas es que existan dos mercados realmente. Un mercado en el cual se intercambia, o sea, es como el de ahora, ¿vale? En el que participa el gas, y otro mercado en el que no participa el gas, y que el precio máximo de ese mercado sea como si el gas estuviera a 30 euros. Si el gas está a 30 euros, la electricidad, como no se quema perfectamente, la electricidad está a unos 100, ¿vale? ¿Por qué? Porque no todo lo que se quema de gas conseguimos transformar en electricidad. Las centrales de combinado son bastante ineficientes. Entonces, existen dos mercados, uno en el que funciona como siempre y otro en el que se pone un máximo como si el gas estuviera a 30 euros. Y después se paga la electricidad en proporción, se paga, según el sistema de siempre, solo se paga el gas, no todo, solo el gas. Y según el otro mercado, en el cual dejas fuera el gas, y además pones ese máximo de como si el gas estuviera a 30, intercambias todo el resto de electricidad. Entonces, claro, eso lo baja muchísimo, porque es como si a esto de aquí le hemos puesto una línea aquí de precios máximos. Esta parte se intercambia a este precio altísimo y todo lo demás se intercambia a este precio mucho más bajo. Eso es lo que le ha propuesto el gobierno a Bruselas. Y es bastante ambicioso. Y esto, vamos, no sé si ojalá puede. Porque claro, la diferencia sería que, vale, pagamos a precios muy caros solo aquello que está muy caro, que es el gas. Y lo que no está muy caro, que es todo lo demás, lo pagamos a un precio aún así bastante caro. Porque que el gas estuviera a 30 es mucho más de lo que estaba en 2019 y en 2018. ¿Vale? En 2019 y 2018 pues estaba a 10, 15, 20, que daba una electricidad pues en torno de 50 euros, etc. ¿Vale? Entonces, ahora mismo tendríamos la electricidad de la mayoría de cosas a 100 y del gas pues seguiría el 200 que está ahora, la electricidad. Porque, ¿sí? Más o menos. Una última pregunta es con respecto al tema de digamos, la potencia, o sea, no sé si la potencia instalada, ¿no? ¿Cómo lo llaman? No, bueno, sí, la potencia instalada. Se ha visto el escenario de, por ejemplo, ahora que comentaba lo de los coches, ¿no? Supongamos que hay todo lo que se está hablando, de que hay que hacer una transición energética, un nuevo modelo de movilidad, tal. Supongamos que una parte del parque de vehículos pasa a ser eléctrico. El consumo de electricidad se incrementará muy notablemente. Efectivamente. Teniendo en cuenta que la potencia instalada a día de hoy no es de renovables y tal, que son las que hacen que el precio de la energía sea más barato, no da a día de hoy suficiente y hay que tirar de gas. Este mecanismo es un poco penoso, es decir, si no se hace una fuerte instalación de energía eléctrica, al haber más consumo, por lo tanto tendrás que ir a buscar precios más altos, hará que el que haya más coches eléctricos incrementará la factura de la luz, pero no solo para los coches, sino para todo el mundo. Entonces eso es un debate. ¿Qué escenario se plantea con la...? Eso es correcto, pero ahora mismo todas las predicciones de instalación del coche eléctrico prevén que el incremento de demanda es muy inferior a la cantidad de oferta que está apareciendo de renovables. O sea, ahora mismo España está instalando renovables muy rápido. O sea, muy rápido. Del orden de, o sea, por ejemplo, solo en fotovoltaica, que es lo que yo trabajo y tal, instala el equivalente a una central nuclear y media al año. ¿Vale? O sea, es muchísima energía la que se está instalando y cada vez más, o sea, va acelerándose. O sea, esto es lo que ocurrió en 2021, pero en 2022 se espera más. Y sobre todo ahora que se va a empezar a movilizar también todo el tema de autoconsumo, pues más aún. Entonces, efectivamente el coche eléctrico supone un riesgo porque aumenta la demanda, pero la oferta también está aumentando muy rápido. Hasta tal punto que, o sea, seguramente expulsemos el gas antes de tener todo el parque eléctrico, o sea, sustituir completamente el parque de vehículos. Vale. Hay muchas preguntas. Bueno, vamos con la parte más que habíamos hablado al principio, ¿no? De cómo nosotros podemos también desde nuestro día a día influir tanto en que nuestro precio sea más bajo como en
en última instancia, ¿no? en estas políticas. Y luego, con todas las dudas que haya, o sea, yo creo que es fantástico que podáis ir haciéndolas en directo, porque es mucho más ameno. Pero vamos, que se han quedado alguna, esto cierra a las 9, así que tenemos media horita todavía para que nos cuentes, Jacobe. Un poco rápido y luego entramos más en... a ver, yo la parte que voy a contemplar es, supongo, por lo que habéis escuchado, que muchos de vosotros estáis pensando, qué sinvergüenzas, ¿no? Quiero decir, que están decidiendo por mí. Vale, el planteamiento desde iniciativas ciudadanas y desde la CUDA, la cultura de Cortón, es, vale, pero nosotros no somos personas, no somos muñecos, no somos objetos, no somos algo inanimado que tenga que aceptar todo este tipo de cosas, sino que podemos influir y podemos influir de manera casi decisiva. Porque al final, si el siglo XIX nos trajo una sociedad industrial y la producción era la más importante, el siglo XX nos trajo una sociedad de consumo, donde el consumidor es lo relevante. Y desde nuestro punto de vista, todo acto de consumo es un acto político. Y todo acto de consumo tiene unas consecuencias para el colectivo. Por tanto, nuestras decisiones sobre qué consumimos, cómo consumimos y a quién le compramos son relevantes. No tanto que también a nivel individual, pero también a nivel agregado. Cuando Héctor nos estaba hablando de cómo las comercializadoras estiman las capacidades de consumo, pues estaba hablando de que cada uno de vosotros, cada vez que contratáis con una comercializadora un contrato de la luz y establecéis una potencia, estáis explicándole a la comercializadora un dato que es fundamental para lograr esos datos de demanda agregada, ¿vale? Por tanto, uno de los primeros puntos que podemos influir como consumidores es pensar hasta qué punto las potencias contratadas que tenemos son relevantes, son las necesarias. Entonces, desde este punto de vista, yo os voy a plantear una serie de ideas, luego he traído una serie de ejemplos, igual lo vamos viendo poco a poco, pero una serie de ideas que yo creo que son muy relevantes para que empecéis a tomar conciencia como consumidores y por tanto como sujetos activos de un mercado en el que se está decidiendo vuestros ingresos, porque al final cuando nosotros pagamos electricidad y pagamos energía es parte de nuestro tiempo, ¿vale? Lo que está invertido, tiempo y dinero es lo mismo, ¿vale? Y ese dinero, ese tiempo, ese trabajo que nos hemos empleado para obtener esos recursos es lo que se está usando para que las comercializadoras, para que las empresas eléctricas y energéticas nos suministren esa información, ¿vale? Esta energía. Entonces, ¿cómo empleamos ese tiempo, cómo empleamos ese dinero? Es fundamental. Primera cuestión a plantear. Planifícate. Primero, sé consciente. ¿Vale? Sé consciente de lo que tienes en tu casa. Sé consciente de qué electrodomésticos tienes. Sé consciente de qué electrodomésticos tienes encendidos a la vez. Y aquí es muy relevante el tema de los consumos ocultos. Sé consciente de si esos electrodomésticos están bien mantenidos o no están bien mantenidos, porque un electrodoméstico que tiene un mantenimiento defectuoso genera muchísimo más coste. Y sé consciente también si realmente ese electrodoméstico que tienes está adecuado a tus necesidades. Es decir, sé consciente de tus necesidades reales. Y a partir de ahí construye tu planteamiento energético siendo en todo momento consciente de cada uno de esos pasos. Segunda parte. Una vez que yo he determinado que soy consciente de las necesidades reales energéticas que tengo, luego lo veremos si queréis con ejemplos que yo creo que va a ser mucho más práctico y mucho más claro. Puedo planificarme, ¿vale? Y ver qué necesidades tengo de cubrir, pero sobre todo dónde tengo mis escapes, ¿vale? Dónde yo puedo controlar esos pérdidas de dinero que a lo mejor al final del mes pueden suponer ahorros de 10, 15 euros, 20 euros, como explico muchas veces en las charlas. Eso a lo mejor son 3 cervezas, pero tú decides quién se toma esas cervezas, tú o el de la eléctrica, ¿vale? Así que si queréis invitar a cervezas a nuestras eléctricas está guay, pero para mí mejor con mis colegas, no lo veis, ¿vale? Y luego yo también introduzco, porque hay un pecado capital que ha tenido mucho tiempo el ecologismo y que yo creo que hay que darle una vuelta y pensarlo, es ponerte en los pies del consumidor. Es decir, a la gente no podemos explicar las cosas de una manera talibán, ¿vale? O estás en el 100
y lo haces todo y cumples el decálogo y estás bajo las tablas de la ley y además cumples todos los decretos de Justiniano y demás, o eres una... No. Hay que entender que cada una de las personas tiene necesidades diferentes, que tenemos que adaptar nuestro discurso, nuestro conocimiento, nuestras charlas y demás a esas personas, y tenemos que ser seres humanos y entender que los seres humanos tienen límites. Luego lo veremos si queréis en casos más prácticos, pero hay electrodomésticos que para unas personas funcionan y son necesarios y para otras personas a lo mejor no son tan necesarios. Hay electrodomésticos que en unas zonas de España tienen todo el sentido del mundo y que en otras zonas de España no lo tienen. ¿Vale? Entonces, ser muy consciente de esto y sobre todo cuando transmitimos información a nuestros conocidos y demás es fundamental. ¿Por dónde empezaríamos? Lo primero, empezaríamos, yo creo que mejor cambio la presentación. Perdón. Si soy capaz de que esto me haga caso. Ahora. Sí, ahí está. Ahora yo tengo aquí el ratón. Vale. ¿Por dónde empezaríamos? Estas son las medidas más o menos habituales de electrodomésticos que tenemos en casa. ¿Vale? Lo suyo sería hacer una medición de lo que tenemos. Para esto es fundamental, cuando compramos un electrodoméstico, fijarnos en las etiquetas. Además, los últimos etiquetados son súper útiles. La gente no los suele mirar, pero no solamente viene la calificación energética, vienen también los gastos anuales y los gastos mensuales. Son estadísticos, ¿vale? Y es verdad que esos gastos pueden variar, pero es una buena guía para empezar a entender qué es lo que tenemos en casa. Si no entendemos lo que tenemos en casa, mal vamos a podernos planificar. Si no nos podemos planificar, seguiremos actuando como robots o como autómatas al servicio de los mercados eléctricos. Entonces, veis aquí que, por ejemplo, hay algunos electrodomésticos que tienen consumos muy bajos y sin embargo están puestos los primeros. Por ejemplo, el frigorífico. ¿Por qué? Un frigorífico no se puede pagar. ¿Vale? Es uno de los electrodomésticos que va a influir más en tu consumo de la luz. Entonces, tiene mucho más sentido. Por ejemplo, si tengo que hacer una decisión, elegir un buen frigorífico que consuma poco y sobre todo redimensionarlo. Estamos muy obsesionados con los frigoríficos americanos y nos estoy encontrando muchos amigos míos que tienen un frigorífico americano de doble puerta para una persona sola. No tiene sentido. ¿Vale? Probablemente no lo llegamos a llenar. Si lo llenamos se nos va a pudrir la comida. Planificar, atender nuestras necesidades es fundamental. ¿Por qué? Porque ese electrodoméstico va a estar detenido todo el tiempo. ¿Vale? Luego haremos una serie de trucos con los frigoríficos y demás. Lavadoras, igual. Las lavadoras oscilan y además una manera súper fácil de ver el consumo que va a generar la lavadora es cuando ponemos el centrifugado a tantas revoluciones o a cuántas revoluciones. La mayor parte de nosotros no nos damos cuenta y a lo mejor queremos poner unas revoluciones súper altas. Cuantas más revoluciones tenga la lavadora, más la consume, porque lo mueve por electricidad. Pero además es que se va a desgastar más el propio electrodoméstico. En sitios como yo vengo de Galicia. En sitios como Galicia, un buen centrifugado es interesante. En sitios como Madrid, no. Tenemos un clima seco y no hace falta. Realmente es que además es mejor para la ropa no centrifugar tanto. ¿Vale? Con lo cual también estamos ahorrando en una segunda parte. Fijaros que vamos encadenando ahorros. Cuanto mejor cuidemos la ropa, menos necesidad tendremos de sustituirla. Cuanto más ahorremos en ropa, más ahorraremos en más cosas, más cervezas que podemos tomar con nuestros amigos, más tiempo tendremos disponible. ¿Vale? Lavavajillas, luego lo veremos, pero aunque son electrodomésticos, hay electrodomésticos que son incluso mejores que lavar a mano. Lavar la vajilla o un lavavajillas usándolo de una manera racional puede ahorrar bastante más agua que un lavado manual. Entonces,
vamos a ver que no todos los electrodomésticos son malos, lo que decía antes, y que además hay personas, por ejemplo, familias numerosas y demás, que les viene muy bien tener lavavajillas. No vamos a decirles que mal, que fatal, que todo fenomenal, ¿vale? Microondas, hornos son los elementos más, veremos un poco qué requisitos pueden tener. Aires acondicionados, vitrocerámicas, hornos. Estos son, en realidad, sí, perdón. ¿Por qué pones 2 en lavavajillas? Bueno, lavavajillas 2, 1500-2200 vatios. Ah, perdón, porque son dos opciones, este 2 no sobrevías. Normalmente consumen entre 1500 y 2500 vatios. Okay. Lo interesante de todo esto es que hagáis la suma. Porque estos son las potencias a las que pueden tirar. ¿Sabéis lo que es la potencia contratada? Sí. Vale, pues obviamente la potencia contratada va a estar en base a cuántos electrodomésticos puede conectar a la vez. Planificando la conexión de electrodomésticos podéis vivir con una potencia contratada menor. Y una potencia contratada menor supone inmediatamente una reducción en la factura de electricidad. Vale, vamos a ir mirando cosas por cosas. Bueno, lo que os decía, sé consciente, adecua tus necesidades a tus necesidades y a la situación. Hay una cosa que lo veremos ahora en el tema de las calefacciones, en el tema de los aires acondicionados. La mayor parte de las personas ventilan una casa a primera hora de la mañana. ¿Tiene sentido? Sí y no. ¿Por qué tiene sentido? Tiene sentido en verano. ¿Por qué? Porque nos interesa tener una casa fresca. Cada vez que queremos modificar el estatus energético de una vivienda, eso consume. ¿Vale? Si yo abro las ventanas a primera hora en verano, facilito que la casa se refresque y además me va a costar mucho menos refrescarla cuando encienda el aire acondicionado, porque, insisto, en sitios como en Madrid tienes que vivir con aire acondicionado en determinadas zonas, si no, no es vivible. ¿Pero tiene sentido hacerlo igual en invierno? No. No por dos motivos. Primero, la mayor parte, una de las cosas que no se da cuenta la gente cuando abre las ventanas es que no solamente entra el frío, también entra la contaminación. Los picos de contaminación, unos grandes picos de contaminación se producen por las mañanas, cuando están todas las calefacciones encendidas, todos los coches en circulación. Vosotros estáis en Majadahonda, yo estoy en Alcorcón, a mí me atraviesan la M40, la M50, la 5, etc. Y en ese momento, cuando está todo el mundo en el coche, es cuando se abren las ventanas. ¿Lo veis? ¿Cuándo hay que abrir las ventanas en invierno? Cuando la diferencia térmica sea menor. ¿Por qué? Porque abrimos las ventanas en menos tiempo y además el coste de volver a calentar, volver a llegar otra vez a una temperatura, por así decirlo, adecuada, va a ser menor. Vale, no tiramos energía. Vale, adecuar necesidad de situación, planificar y sobre todo estar muy atento a las etiquetas, en general. Hay una cosa que también quiero introducir aquí, a raíz de lo que estaba diciendo Héctor. La elección de la comercializadora no es una cosa buena. Ya habéis visto cómo se comportan las grandes. Pero hay una cuestión que tenéis que tener en cuenta. Estos acuerdos de los que hablaba Héctor también se dan en las pequeñas. Y también se dan, como él decía, comercializadoras que tiran de pequeños productores solares y que nos ofrecen energía directamente del solar. ¿Vale? Es interesante preferir ese tipo de comercializadoras porque estamos dando una viabilidad y además estamos potenciando y apoyando un desarrollo de la energía, por ejemplo, fotovoltaica, que vemos que no todo el mundo está tan interesado en desarrollar. Porque al final lo interesante aquí es que cuanta más energía fotovoltaica podamos incluir, y ahí entran las comunidades energéticas, ahí entran las posibilidades de autoconsumo, ahí entran un montón de historias que podemos hacer como consumidores, que podemos pelear como consumidores y que nos van a ayudar no solamente a nosotros como consumidores a pagar menos, sino al país. Y si me apuráis, al planeta. ¿Sí? Vamos a ver, la red eléctrica de Bajada que llega a casa es fija. Entonces, si aquí en Majadahonda, creo que el libro de Rola, si yo contrato con una de estas que tú dices, de bajo coste de fotovoltaica, la electricidad que me llega va a ser la misma por el mismo cable, o sea, no es una electricidad, es la misma que le llega al vecino al lado que no lo tiene. No, porque la cosa está en, o sea, una cosa es la comercializadora y otra cosa es la distribuidora. Los cables son de la distribuidora, pero la que tú pagas la factura es la comercializadora.
en función de lo que tú pagues, van a tirar de esas centrales que tú estás pagando. Entonces, si tú tienes una comercializadora que es renovable, la red va a tirar el equivalente a tu electricidad de ese de la red. Si yo tengo esa comercializadora y el vecino de al lado no la tiene. Claro, si el vecino de al lado, imagínate que tiene una que es más contaminante, la red tira más y a su cantidad de consumo tira más de las ondas. Acuérdate de cómo se formaba la demanda agregada. Al final la demanda agregada va por ahí los tiros, es decir... No, que la inteligencia de la red no sabía yo que fuera tanta. Claro, o sea, no es tanto una cuestión de... No es una cuestión de que ese kilovatio en particular sea verde o no, pero el hecho de que tú contrates una cosa u otra hace que la red en sí tire de un sitio o tire de otro. La formación de la demanda, del precio de la demanda, va a ser distinta. Y eso es lo que interesa. Y al final, a lo mejor tu kilovatio en concreto no viene, pero a lo que vamos es pensar en el colectivo, pensar en el común, ¿vale? Pensar en la formación de esos precios. En la formación de esos precios, como dice Héctor, va a tener más importancia la renovable. ¿Y qué comercializadoras tienen contacto con...? Yo Yo No, tengo un ejemplo concreto No, que llevo- creo que merece mucho la pena, es Son Energía. Si yo llevo desde el Son Energía es una cooperativa. Hay más, A ver, en Madrid hay muchas cooperativas y va a haber más. Es que va a haber Y en más. el momento en que pegue la Pasa eso. explosión que tiene que pegar, como en otros países las comunidades energéticas, que no tienen por qué ser solamente municipales, que pueden ser también de comunidades de vecinos, que podéis juntaros entre varios vecinos, entre varias comunidades y generar comunidades energéticas entre todos, y que en el momento en que eso pegue el petardazo, que lo va a pegar, lo hacen súper claro. Pero para eso tienes que instalar, o sea, tienes que volcar, ¿no? A la red, ¿no? No necesariamente, hay comunidades energéticas las que tú te puedes meter siendo solo consumidor. Exactamente. Sí, no solo consumidor. Sí. Sí, porque al final los que generan, los que sí que pueden poner en su tejado, hay veces que les sobra y dicen, ¿para qué vendes a la red si se lo puedo vender a otro vecino? Y eso va a funcionar así. Sí, de hecho ya está funcionando. En Europa funciona. En España tenemos dos ejemplos concretos. Uno en concreto, además, que lo está montando ahora mismo, que es muy sencillo. Es aprovechar el techo de un colegio y volcar los excedentes de esa electricidad en los alrededores. El problema que tenemos, la limitación que tenemos son los 500 metros, pero va a funcionar. Y muy probablemente esa limitación Sí, yo creo que se va a quitar. se va a quitar. Pero La zona este real. Sí. Y en Rivas quiero recordar que también había otro proyecto que está en proyecto. Se está moviendo en muchos sitios. Eso aquí en Madrid, luego en el conjunto de España hay... Majadahonda no. Bueno, dale tiempo. Al Madrid sí, final, pero mira, Majadahonda no. al final, yo lo que digo siempre es, esto es una cosa que es transversal. Es decir, y de nuevo, las cervezas las puedes pagar tú o se las puedes pagar Iberdrola. Y eso me da igual que sea en una organización o que sea en un piso de los vecinos de Majadahonda, es que me da igual. Porque al final ambas partes van a estar más interesadas en no pagar tanto o por lo menos en producirse a sí mismos. Y en ese sentido podemos incluso fomentar más cohesión social. Tiene razón, pero la gente tiene unas inercias, estamos muy acostumbrados a... Porque es verdad que esto es de cajón, es decir, todo el mundo se queja y no nos damos cuenta que el problema está en el tamaño de estas empresas. Es decir, que en el momento que empieza a haber Más otras, sencillo, en el momento en que la gente vea ejemplos prácticos, o sea, en el momento que la gente ha visto ejemplos prácticos de fotovoltaica, la gente dice, la fotovoltaica, bien. Porque yo me acuerdo que hace 15 años, 20 años tú hablabas de la fotovoltaica, me imagino que sería tu caso, y la gente decía, Sí. te estás contando. Hace 20 años hablabas de nuevas formas de construcción, tontería. Ahora no. Ahora el Passive House está ahí arriba, ahora tenemos estándares de producción y de consumo y demás que además van a ir en códigos de edificación, es decir, y además es que el consumidor final va a decir, es que yo prefiero saber cuál es el certificado energético de esta vivienda porque es lo que me va a costar de aquí a 20 años. Si yo no tengo una hipoteca en esta vivienda, ¿qué narices? Claro que me interesa saberlo. ¿Vale? Otra cosa distinta es que hagamos una buena labor de educación al consumidor y de que el consumidor, en general, toda sociedad de consumo tiene, el principal problema es que el consumidor no es consciente de que es consumidor. ¿Vale? Cree que compra
en base a sus necesidades y la mayor parte de esas necesidades están creadas. Entonces, que lleguemos a un momento Matrix en que la gente tome la pastilla azul y tome conciencia de qué es lo que puede hacer y cómo se puede lograr, es una cuestión exponencial. Es decir, va a costar mucho al principio, pero en el momento que la gente se da cuenta, se dispara. Coche eléctrico es un ejemplo. Hace 10 años costaba un huevo vender un coche eléctrico, había 4 modelos, 5 modelos, poco a poco se lo iba acelerando. Y conforme se va acelerando, todo será más fácil. ¿Vale? Vamos a ir mirando por acelerar. Bueno, aparte de, como yo siempre digo, aparte de lo que es comprar cosas nuevas, porque tampoco vamos a fomentar el consumismo y no todo el mundo puede comprar, hay cosas que podemos hacer con lo que ya tenemos en casa. ¿Vale? Electrodomésticos antiguos, de los que tienen las resistencias fuera, limpiar la parte de atrás. 20% de ahorro si está sucio, con respeto si está sucio. Revisar gomas, no abrirlo demasiado, son cosas de cajón. Descongelar las cosas en vez de en el asiento, o sea, del día anterior en el congelador, facilita que no se consuma tanto, porque el hielo entra arriba, con lo cual es otro foco de frío dentro del frigorífico. Evitamos que el motor del frigorífico esté encendido y nos facilita ahorrar, ¿vale? Y no meter comida caliente y demás. Toda esa alteración, todo lo que sean electrodomésticos que tienen que ir a una temperatura determinada interna, horno o frigorífico, cuanto menos alteremos esas internas, mejor, ¿vale? Más vamos a ahorrar. Voy un poco más rápido para que nos dé tiempo a preguntar y demás. Lavadora produce picos de consumo. Si son antiguas, atención a los mantenimientos, a las gomas, limpieza de lavadoras cada cierto tiempo y demás. Si son nuevas, fijaros en los sistemas nuevos que están generando ahora mismo. Hay lavadoras que ahorran hasta un 30 o un 40% de agua. El ahorro de agua también es importante. Lavadoras que tiran de agua caliente directamente. Es más eficiente el agua caliente que tenemos de red que el agua que calienta la propia lavadora. Lavadoras que ahorran, que van soltando el detergente en función de la suciedad que detectan en la ropa. Todo eso son cosas que van ahorrando, ¿vale? Y al final, si conseguimos ahorrar 20, 30 euros por un electrodoméstico cada año y ese electrodoméstico nos dura 10 años, pues son 300 euros de ahorro. Es que normalmente cuando vamos a una gran superficie no somos conscientes de esto, pero plantearos que los electrodomésticos tienen una duración, o esperamos que tengan una duración de 10 años. Así que siempre pensad, cuando veáis diferencias de precio, en los 10 años vista. ¿Vale? Y que esa diferencia entre un B y un A+, por ejemplo, se va a trasladar y probablemente a partir del tercer, cuarto año ya vais a tener un beneficio. ¿Vale? Siguiente, lavavajillas. Es de los, como os decía, es uno de los electrodomésticos que son, si está lleno, es más eficiente que lavar a mano. Bastante más eficiente y crea mejor la historia. El mantenimiento importante, programas, intentar que pasarle, o sea, no meter los platos y las cosas demasiado sucias, porque al final generas un esfuerzo y no quedan tan limpios, a lo mejor hay que duplicarlo y demás. Pero vamos, en realidad es un electrodoméstico que va muy bien. Sin embargo, la secadora, lo que os decía antes, no es nada recomendable. Estropea la ropa, en la mayor parte de las ocasiones, hay que usar programas muy específicos. No estamos muy acostumbrados todavía en España a utilizarlo, es una cosa muy anglosajona. Tened en cuenta que, obviamente, en Inglaterra o tienes una secadora o tienes de asco, y en Galicia pues trabaja todo lo mismo. Pero yo no voy a penalizar a nadie por usarla. Si yo tengo una familia numerosa, o me planteo tener una secadora, o como pongo 3 lavadoras o 4 lavadoras en invierno, es imposible. ¿Vale? Entonces, intentar centrifugadoras, intentar que secar por grupos, que las cosas que sean muy pesadas vayan por un lado y las cosas más finas vayan por el otro, porque no se van a secar igual. ¿Vale? Teóricamente esto lo tendría que explicar en las grandes superficies, la mayor parte de las veces no lo explica, es interesante saberlo. Horno ocupa tiene picos de energía, ¿vale? Es de las cosas que hay que planificar el uso, y sobre todo tener en cuenta que nos pueden saltar los plomos, porque es verdad que los calentamientos de horno combinados con lavadora y demás
Si queremos hacer una estrategia, por ejemplo, de bajar la potencia combinada, la potencia contratada en la energía, es de las cosas que tenemos que vigilar, ¿vale? No abrir la puerta, pero al final son cosas de sentido común, ¿vale? Y si la cocción es muy larga, un truco es mantenerlo, o sea, apagar un poco antes la cocción y dejar que se termine de hacer. Una cosa muy absurda, pero que al final nos podemos ahorrar bastante dinero. Iluminación, preferible los LEDs. Ahora los precios de LED son súper asequibles. Con la iluminación, yo no sé si lo va a decir antes, y también con los domésticos, en la medida posible utilizad enchufes inteligentes, ¿vale? No son demasiado caros y nos pueden ahorrar muchas veces consumos fantasma, ¿vale? ¿Sabéis lo que es el consumo fantasma? Imaginaos, ¿Y un enchufe inteligente? ¿Perdón? ¿Un enchufe inteligente qué quieres decir? Si no lo sé. Son enchufes que apagan, vale. Que los puedes apagar desde el móvil, vale, o puedes programarlos, sí. o si no, regletas. Un consumo fantasma, por ejemplo, de la televisión. Una televisión que esté todo el día encendida, está todo el día encendida, aunque no lo sepamos. Es decir, yo, por ejemplo, salgo de mi casa a las 6 de la mañana para trabajar, vuelvo a mi casa a las 8 de la tarde, enciendo la televisión 1 hora y me vuelvo a dormir, ¿vale? Yo utilizo la televisión 1 hora, ¿vale? Pero esa televisión está encendida todo el tiempo. Es un consumo fantasma que yo no disfruto, que no sirve para nada, y que no tiene ningún otro efecto más que cuando yo pueda llegar le daré al mando. Si lo veis, a lo largo de todo el año, no hay mucho sentido, ¿vale? Ese tipo de cuestiones son... ¿sí? O sea, lo que dices es enchufarlo a la regleta que tenga una luz. Por ejemplo, o incluso, si tienes varias regletas, enchufar las regletas a un enchufe inteligente. ¿Por qué? Porque los enchufes inteligentes, pues, si te olvidas, que es muy frecuente, o está salido o lo que sea, tú lo puedes programar. Y los puedes programar o apagar desde el móvil. Con lo cual, sabes sí o sí que puedes ahorrar. ¿Cuál es el consumo fantasma de un televisor? Pues hay estimaciones que hablan de perfectamente, depende del televisor también, porque voy a tratar lo mismo, los dimensionamientos y las pantallas y demás. Un televisor antiguo, ¿vale? Pueden llegar hasta 100 euros al año de consumo fantasma. En función de, porque eso va a depender mucho, va a depender de tu potencia contratada, del tipo de televisor que tengas, de si tienes más de uno contratados, pero hay diferencias al año de que... Alguna vez leí, y me pareció excesivo, que los pequeños LED que se quedan encendidos consumen, consumen casi nada. Pero no estamos hablando de los LED, porque el problema de que sea un LED, por ejemplo, un televisor, vamos a poner un televisor de los normales, de los planos ahora mismo, no está encendido el LED. Lo que está encendido es el televisor. El televisor está preparado para que cuando tú llegues le des al botón. Y para que esté preparado para que tú llegues y le des al botón, tiene que tener un receptor encendido permanentemente, 24 horas. Eso es lo que consume. A eso se refiere. De hecho, hay muchos casos en que, aunque los ordenadores tengan normativas EPA y demás, tú conectas, y podéis hacer la prueba en cualquier momento, un cargador de móvil USB a un ordenador fijo, por ejemplo, sobre todo los más antiguos, vas a ver que ese cargador sigue cargando. ¿Por qué? Porque ese ordenador sigue teniendo electricidad. ¿Por qué? Porque ese ordenador consume. Y hacer la prueba. Sí. Pero los portátiles. Y los portátiles también. Hay los portátiles, además, en Windows 10 y en Windows 11, por poner un ejemplo, tienes que ir a un sitio en concreto y desactivar una cosa que se llama ahorro, o sea, arrancado rápido, ¿vale? Porque un arrancado rápido no es más que el ordenador está hibernando. Y eso es lo que explica que un ordenador portátil, si lo dejas 5 días o 6 días y no lo tocas, te puedes encontrar con cuando lo abres, está la batería a la mitad o un cuarto. ¿Por qué? Porque ha seguido consumiendo. ¿Y qué tienes que hacer? Hay una opción dentro de luego si queréis os lo enseño, en ajustes de energía, dentro de ajustes de energía, inicio rápido. ¿Sí? Desactivar el inicio rápido. Vale. En los Windows 10 y Windows 11 te pones en las características, buscas y lo desactivas. ¿Vale? Y eso implica que cuando se apaga, se apaga. ¿Vale? Son pequeños trucos, pero si os fijáis, tenemos un montón de cosas que nos estaban sumando que al final nos terminan incrementando y lo que se trata al final es ser conscientes de lo que está pasando en nuestro hogar, ¿vale?
Otra cosa, iluminaciones ornamentales, realmente nos hacen falta. ¿Sabes? Yo lo sé porque en mi organización, por ejemplo, tenemos un montón de un poco más rápido, en mi organización tenemos un montón de balcones que tienen la luz encendida todo el rato. ¿Para qué? Pero lo puedes tener con un panel fotovoltaico, ¿no? Sí, en ese caso no habría ningún problema, pero la mayor parte de la gente no lo tiene con panel fotovoltaico. Entonces tienes a todas las fotos argentinas súper divertidas, en plan party, porque hay una luz, no sé qué vengo para acá, pero eso no lleva nada, no te sirve para nada, estamos hablando de un cuarto piso. Quiero decirte, ¿para qué? Y ya no me voy a meter en las iluminaciones de Navidad. Pero bueno, tiene sentido. Pues no lo sé. Yo en esto sobre las luces de Navidad, y sumando a todo lo que dice Jacobe, daros cuenta que todos estos consumos que tenemos de todos estos tipos que ha mencionado Jacobe están empujando la curva de demanda para allá y están subiendo el precio de toda la sociedad. O sea, la curva azul la está llevando para allá y eso sube el precio de toda la sociedad. Entonces, el hecho de que tú tengas luces de Navidad hace que a otra persona un consumo básico, como puede ser, pues, no sé, la luz para estudiar, les va más caro. Exactamente. Aires acondicionados. Uno de los gastos mayores en Madrid. ¿Vale? Pero con diferencia. Elegimos bien. Ahorrar un aire acondicionado y con las bombas de calor empieza precisamente con elegir un buen electrodoméstico y que esté dimensionado. Es decir, hay gente que tiene aire acondicionado que sirve, por así decirlo, para 3 palacios y lo tiene instalado en 2 habitaciones. No tiene sentido. ¿Vale? Hay hay una serie de tablas, si hablamos de ellas y demás, de cuáles serían más o menos los vatios por metro cuadrado, por habitación, etc. Pero intentar ajustar lo máximo posible. Y sobre todo, tener en cuenta que no es bueno que un aire acondicionado esté demasiado bajo. De la misma manera que tampoco es bueno que una habitación esté demasiado alta, porque al final una de las cosas que se va a sentir es nuestra propia salud. Porque los cambios de temperatura al cuerpo humano le van fatal. Y porque además, si lo estamos acostumbrando a cambios de temperatura, no nos terminamos de acostumbrar nunca a la estación en la que estamos y vamos a generarnos problemas a la larga. ¿Vale? De nuevo, mantenimientos, por favor. Importante en el aire acondicionado que no esté expuesto a la bomba, al sol, en la medida de lo posible, porque estamos forzando más el aparato. Las temperaturas, por favor, que sean constantes, no tengamos picos. Las diferencias, las subidas y bajadas es lo que más consume. Si somos capaces de mantener, por eso hablaba de las aperturas de las ventanas y demás, constantes con termostatos y demás, nos va a favorecer en el ahorro energético. Y lo de las ventilaciones, más de 15-20 minutos de ventilación no es tampoco necesario. Si se corre el aire y demás, no hace falta mucho más. Tened en cuenta que la mayor parte de las casas, aunque no lo sepamos, sí que están ventiladas. ¿Por qué? Porque en el momento que tienes gas y demás, eso tiene que tener apertura. Con lo cual sí que hay una ventilación, es decir, que es normal que queramos ventilar, pero que nunca están cerradas estancos. Si no, tendríamos una humedad terrible por condensación. Vale. Pequeños electrodomésticos, bueno, básicamente son fáciles de detectar. Aquellos que más consumen son los que más se calientan. Se consumen mucho, pero vamos, son fáciles de detectar y son sobre todo fáciles de entender. Cocinas y microondas, bueno, las ollas a presión, intentar utilizarlas lo máximo posible, aunque parezca mentira. ¿Has dicho el máximo o el mínimo? Cuantas más veces se podamos, o sea, es preferible cocinar en una olla a presión 1 hora que pues, cocinar, me lo invento, un cocido gallo, por ejemplo. 2 horas y media de pota, como decimos nosotros, o 1 hora de cocción, pues mira, tirar 1 hora. Por ejemplo, vas a ir al hornillo más pequeño, vas a ahorrar bastante más y el cocido va a ser igual, te lo voy diciendo. Es decir, sí. Créeme, otra cosa son los materiales que usemos. La materia es el puchero. Bueno. Ahí has abierto un melón complejo. Las calefacciones. Lo mismo que los aire acondicionados. En ambos casos, el tema del aislamiento es fundamental. ¿Vale? Y más que nada, bueno, nos acordamos de purgar los radiadores, la calefacción apagarla por la noche, no es bueno dormir con la calefacción encendida porque sudamos, bueno, en fin, hay una serie de cuestiones, yo voy un poco más rápido. Las aguas calientes, aquí hay una cosa que sí me gusta decir,
hay una cosa muy barata para poder ahorrar en agua caliente, en agua y en agua caliente, que son los caudalímetros, que son los reductores de caudal. Es decir, ahora mismo en cualquier ferretería o en cualquier gran superficie tienes grifos de ducha o grifos incluso que reducen el caudal hasta un 20 y un 30%. ¿Vale? Entonces, cuanto más reduzcas el caudal, menos agua caliente necesitas. Cuanto menos agua caliente necesitas, más ahorras. Luego hay una segunda cuestión que no tenemos casi nadie, o que no tiene mucha gente, no se da cuenta mucha gente, y es que la temperatura a la que sale el agua caliente de tu caldera, sobre todo si son individuales, se puede regular. ¿Qué significa esto? Que si yo me meto en una ducha, que obviamente siempre ducha, nunca baño, pero bueno, esto ya es una cosa que está más asociada. Si yo me meto en la ducha y tengo que usar agua fría, estoy tirando el dinero. ¿Por qué? Porque estoy gastando dinero en calentar agua y gastando agua en enfriarlo otra vez. ¿Lo veis? Entonces, si reducimos la temperatura de salida de la ducha a una temperatura más adecuada y no abrimos más que el agua caliente, al final estamos calentando el agua caliente que realmente necesitamos, volvemos otra vez a la planificación y a atender las necesidades específicas y evitamos gastos innecesarios. De nuevo, yo no tengo por qué pagar las cervezas de Iberdrola, me las pago yo con mis problemas. Veis que vamos sumando cositas poquito a poquito. Y además, un caudalímetro, ya os digo, 20 euros por ducha y demás. Y en reformas, que yo creo que ya esto es lo último, hay cosas que son súper interesantes, pues hablar de los aislamientos, pisos de más de 15-20 años que se vayan a reformar, ojo con los aislamientos que no eran nada buenos, y aislamientos de techo y aislamientos de suelo, considerarlos. El corcho, por ejemplo, ahí funciona muy bien, en pisos viejos es muy barato. Y luego, ventanas con roturas de corte térmico, el uso de determinado tipo de pinturas puede facilitar que no hagan, las necesidades lumínicas no sean tan necesarias. Si queréis luego entramos un poco más en esto, pero es una serie de recomendaciones que al final nos sirven para reducir el precio y el coste de la luz. Y sobre todo, reducir el consumo, acordaros, afecta al colectivo. Ya no solo que me ahorre yo, es un win-win. Nos ahorramos nosotros, ahorramos al país, reducimos dependencia energética de determinada gente que a lo mejor no es bueno que dependamos de ellos, no voy a estar en ese punto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Son las 9. Pues son las 9. Pero bueno, el próximo día que os llamemos lo programamos para 2 horas, porque podíamos estar aquí hablando. No, pero es que realmente lo pedía bastante. Sí, no, es lo que nos debemos a nuestro público.